Buenos días, en este vídeo voy a analizar qué es la literatura de resistencia. Voy a empezar por una definición sobre esta. La literatura de resistencia, también conocida como literatura de protesta, es un tipo de narración en la cual se denuncia públicamente a las distintas injusticias que han acometido las sociedades durante años. Ese tipo de literatura ha sido censurada a lo largo de la historia por las élites, debido a que éstas no quieren que ciertos temas salgan a la luz. Ahora voy a hacer una especie de cronología en la cual voy a ir diciendo distintas temáticas que se han abordado en distintas épocas en la literatura como medio de protesta. Empezando por el siglo XVI, el tema que se va a criticar va a ser a la Iglesia, tanto a la opresión que ésta hacía hacia aquellos que estuvieran en contra de los ideales eclesiásticos, como a la hipocresía que ésta tenía en ciertos temas. Una obra de este estilo va a ser El Lazarillo de Tormes, en la cual se va a criticar la hipocresía que tenía la Iglesia al dejar que mucho de la población muriera de hambre y fuera realmente pobre, mientras que la Iglesia acaparaba una gran parte de riquezas, algo que estaba en contra de la humildad que supuestamente profesaba la Iglesia. También durante la obra se van a criticar la figura de los curas, como personas malvadas. Ahora me voy hacia el siglo XIX, en América. Durante esta época van a ocurrir las distintas guerras de independencia y los escritores van a utilizar la literatura como medio para promocionar sus ideas revolucionarias, para así lograr la independencia de sus naciones. Un ejemplo de esto es la Carta de Jamaica, en la cual Simón Bolívar va a expresar cómo fueron las distintas opresiones que el Imperio Español hizo hacia los latinoamericanos durante el periodo colonial. Algunos ejemplos que va a dar Simón Bolívar va a ser la falta de libertades o la explotación de los derechos naturales y humanos en las zonas. Ahora, yéndome al siglo XX, voy a hablar de dos temáticas. La primera van a ser los regímenes autoritarios. Los escritores van a criticar este tipo de gobiernos asegurando que no hay libertades en estos países. Aparte van a criticar las diferencias sociales que había entre la población civil corriente y las élites políticas. Un ejemplo de esta obra va a ser Archipiélago Gulag, en la cual, escrita por Alexander Tsiolkovsky, va a contar su testimonio de cómo fue su experiencia estando durante unos meses en un gulag. Aparte, va a recoger las historias de sus compañeros que estuvieron con él durante aquel entonces. Otra temática importante de este siglo va a ser la discriminación hacia la mujer. La literatura va a ser utilizada como medio para exponer la opresión a la cual se ha visto sometida a la mujer durante varios siglos. Escritoras como Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo van a romper con los estándares patriarcales y van a ser una especie, por así decirlo, de influyentes para las generaciones futuras, para la lucha contra la igualdad, para la lucha de la igualdad de género. Ahora, yéndome a ejemplos más contemporáneos, en la actualidad, muchos escritores utilizan la literatura de resistencia para criticar tanto a la neocolonización como a la globalización, debido a que estos acontecimientos han provocado que distintos países se vean sumergidos en crisis económicas, arrastrando a la población a un estado permanente de pobreza. También se ha criticado a la guerra y al terrorismo. Un ejemplo de esto es la obra Cometas en el cielo, en la cual se critica la guerra de Irak, dando a conocer cómo fue las distintas matanzas que hubo en el lugar y cómo quedó devastado el país tras las guerras del Golfo. Ahora, después de haber dado una especie de contexto sobre distintas épocas sobre la literatura de protesta, voy a hablar sobre distintos géneros literarios que han abarcado este tipo de literatura. Empezando por la novela y el ensayo, son las que más se usan debido a su forma de describir los hechos. La novela, aparte, tiene que hacer una especie de equilibrio entre entretener al receptor con una obra entretenida, pero también dar su mensaje crítico. Mientras que el ensayo no, el ensayo simplemente se tiene que centrar en exponer los hechos. Sin embargo, hay otros géneros no tan convencionales que han abarcado este tipo de literatura. Uno de ellos va a ser la poesía, destacando el fenómeno social conocido como poesía de protesta, ocurrido en España durante la década de los 50, en la cual
distintos escritores van a criticar la opresión que había en aquel entonces dada por el régimen franquista. También podemos destacar el teatro, con obras como La escalera de Antonio Buero Vallejo. Ahora voy a hablar sobre el papel de la censura en la literatura de protesta. La censura ha acompañado a la literatura de protesta durante años y años, debido a que, como anteriormente dije, las élites quieren ocultar cierta información hacia la población. Ahora voy a hacer otra línea cronológica hablando de cómo ha sido la censura en distintas épocas. Voy a empezar por la Antigüedad y la Edad Media. En la Antigüedad podemos destacar el ejemplo del Imperio Romano, en la cual en Roma el emperador Augusto mandó al exilio al escritor Ovatio, debido a que supuestamente lo había criticado en algunas de sus obras, aunque esto no se sabe con ciencia cierta si fue verdad. También en la Edad Media la Iglesia acorralaba a cualquier escritor el cual se atreviera a criticarlos públicamente. Yéndome a la era moderna y revolucionaria, podemos destacar cómo en Francia aquellos escritores que estuvieran en contra de las políticas que se implementaban por aquel entonces podían ser enviados a la guillotina. También podemos destacar la guerra que hubo entre católicos y protestantes, ya que ambos bandos mandaban a destruir las obras del otro. Yéndome al siglo XX, las dictaduras van a tener un papel muy grande en la censura. En la Unión Soviética se tenía un gran control sobre la literatura, dando que escritores como el anteriormente mencionado Alexander Solzhenitsyn fueran enviados a campos de concentración por criticar al régimen soviético. Pero sin embargo, esto no fue el único caso, sino que también en la Alemania nazi fueron mandadas a destruir las obras de judíos, negros, gitanos y cualquier otro grupo étnico considerado indeseable. O también en Chile y en Argentina, aquellos escritores que criticaran a los regímenes de turno podían ser exiliados o hasta desaparecidos. Sin embargo, en la actualidad también se sigue utilizando la censura en algunos territorios. Voy a poner el ejemplo de China, en la cual hay distintos temas que son baneados y que no se puede hablar de ellos públicamente. Uno de estos siendo Taiwán, también la matanza de Taiwán o el caso del Tíbet. Sin embargo, este no es el único caso en la actualidad. También tenemos el caso de los países árabes, en los cuales aquellos escritores que se atrevan a dar a conocer la discriminación que hay hacia la mujer o criticar alguna figura política o religiosa pueden llegar a ser condenados a severos castigos, como lo pueden ser los latigazos. Sin embargo, ¿cómo los escritores han logrado salir de la censura? Bueno, de distintas formas muy diferentes. Yo voy a abordar dos en este vídeo. La primera es utilizando anáforas y metáforas para esconder los mensajes. De esta forma vas a decir el mensaje, pero vas a lograr ocultar de cierta forma hacia los filtros censuradores. Esta forma fue muy utilizada por los poetas españoles. Otra forma que la utilizaron en la Unión Soviética fue la de comercializar y distribuir sus obras de forma clandestina, aunque esta es muy arriesgada, ya que si les pillaban las autoridades podían ser enviados a los gulags o hasta morir. Ahora voy a hablar de cómo ha sido la literatura de resistencia y su legado. El legado de la literatura de resistencia es muy importante, debido a que éste ha logrado preservar los testimonios de víctimas de sucesos catastróficos. Yo creo que no se le da la importancia suficiente a este tipo de literatura, ya que no tan solo es importante para los historiadores a documentar la historia, sino que también es importante para la sociedad, ya que es muy importante reconocer que la sociedad ha podido tener algunos errores y es importante aprender de ellos para que años posteriores no se vuelvan a cometer. Y esto ha sido todo sobre el vídeo de literatura como resistencia.